Muchas gracias, presidente. Vamos a cerrar en la jornada de hoy el ciclo del proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo a esta casa. Y debemos ser sinceros que teníamos una expectativa con relación a algunos de los principales ejes de discusión que tuvimos tanto en Cámara de Diputados, en la Comisión, como lo que se iba a resolver en el Senado, con relación a algunos puntos que todavía quedaban por resolver en la asignación presupuestal y en la resolución administrativa para algunos puntos de política pública muy relevantes, particularmente lo que tiene que ver al financiamiento del Instituto Nacional de Colonización, presidente, que ya nos hemos referido en el correr de la jornada de hoy, tanto por el informe en mayoría como por el informe discorde que va a ser el que hizo el Frente Amplio y con el voto que va a ser con respecto a los artículos que vienen del Senado. Y teníamos expectativa, presidente, porque con relación al Instituto Nacional de Colonización fueron tantas las manifestaciones sociales, gremiales, políticas, tanto del oficialismo como de la oposición con relación a la preocupación que se generaba con el recorte presupuestal de colonización, que esperábamos que la solución que se llegara al Senado fuera mucho más contundente de lo que finalmente se arribó, presidente. Nosotros pensamos que con lo sucedido en el Senado, con la solución supuesta alcanzada, estamos ante la crónica de una muerte anunciada del Instituto Nacional de Colonización. Y aquí, presidente, no vamos a perder la oportunidad de nuevamente historiar cuáles son los impactos que ha tenido el Instituto Nacional de Colonización en lo que va de este periodo de gobierno. Primero se les desafectaron tierras por parte de la ley de urgente consideración, se le topió en la ley de presupuesto uno de sus principales fuentes de financiamiento, reduciéndole significativamente sus recursos para la compra de tierras. Luego nos enteramos aquí en sala, cuando vinieron las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, que el Ministerio de Economía y Finanzas no le había pasado los recursos provenientes de los ejercicios 2020, 2021. Eso aparentemente en el correr de estas últimas semanas se ha ido modificando, lo cual saludamos. Pero ahora, presidente, entramos al proyecto de rendición de cuentas con esa idea de financiar un fideicomiso para la emergencia habitacional y la solución para los asentamientos del país con fondos que son, por ley, asignados al Instituto Nacional de Colonización para la compra de tierras. Y ahí, en la discusión en comisión, cuando se recibió las autoridades de colonización, cuando se recibió al equipo económico, cuando se recibieron las organizaciones sociales y gremiales del medio rural que trabajan muy de cerca con la política de colonización de nuestro país, pensábamos que una vez que se llegara al Senado iba a haber una resolución para no desguarnecer de recursos genuinos para continuar la política de colonización en nuestro país. Y el resultado, presidente, está muy lejos de ser satisfactorio. Porque según lo que se mencionó por el oficialismo en el Senado de la República, esos 15 millones anuales de dólares que van a ir a colonización para la compra de tierras, hasta 15 millones de dólares, no hay ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir tal cual es la necesidad que tiene el Instituto Nacional de Colonización año a año. Y aquí me parece que hay dos partes para separar. Primero, la demanda. El propio vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización dijo aquí en esta sala cuando compareció en la integrada de diputados que en el Uruguay hay 10.000 familias con potencial de ser colonos. 10.000 familias, presidente. Y eso también se complementó luego con la información vertida también por las autoridades del Instituto de Colonización, que anualmente se presentan entre 1.200 y 1.300 solicitantes de tierra al Instituto Nacional de Colonización. Esta demanda es la que asegura de que haya un ejercicio de erradicación de familias rurales produciendo y viviendo en el campo, que es nuestro principal activo económico y productivo en nuestro país. Estas 10.000 familias con potencial colonizador, presidente, ahora no van a tener una respuesta del Instituto Nacional de Colonización cuando se presenten año a año para acceder a una fracción. Es un verdadero movimiento sin tierra esto que está generando el gobierno
con la decisión del recorte presupuestal para colonización. Y aquí hay una diferencia con los países de la región, presidente, porque en los países con herencia colonial, la distribución de la tierra y el parcelamiento de las fracciones de unidades grandes de producción en unidades más pequeñas para el acceso a unidades familiares de producción ha sido un problema proveniente desde el surgimiento de los estados independientes de nuestros países. En los países de la región hay un problema de la tierra grave, de concentración, de grandes contingentes humanos sin acceso a una parcela para producir y vivir. Y en nuestro país, sabiamente, los legisladores crearon un dispositivo institucional moderno en su época, como el Instituto Nacional de Colonización allá por el año 48, que de alguna manera resolvió la demanda social e histórica por tierras para vivir y producir. En ese sentido, presidente, lo que se está volviendo atrás con todos estos sistemáticos ataques que se le han generado a colonización desde el 1 de marzo del 2020, es justamente echar por tierra esa política pública de colonización que de alguna manera eludió y evitó tener los problemas gravísimos de desigualdad de acceso a la tierra que vemos en Brasil, en Paraguay, en Argentina y en otros países de nuestra región. Esa solución institucional de política pública con participación de los afectados, con participación de los directamente involucrados, es una experiencia única a nivel regional que de alguna manera todo el sistema político ha mantenido a lo largo de las décadas con recursos, a veces más, a veces menos, pero con una fuerte apuesta a mantener la política de colonización como una manera de acceso a la tierra para los colectivos y familias rurales. Ahora, lo que se resolvió es una solución absolutamente insuficiente, que nos tenemos que remitir a la otra parte de la cadena. Hablamos de la demanda por tierra y ahora vamos a hablar de la respuesta a esa demanda. Tenemos que pensar, presidente, claramente que en un gobierno donde manda capitán no manda marinero, y está muy bien lo que hayan dicho y resuelto los senadores de la República, lo que haya venido a decir aquí la ministra de Economía cuando vino a las comisiones integradas, pero aquí nos cabe la general de la ley, presidente, porque el presidente de colonización, cuando estuvo en esta sala, remitió una conversación privada que tuvo con el presidente de la República cuando le ofreció el cargo de presidente del Instituto Nacional de Colonización, y el presidente de la República textualmente le dijo que para adjudicar más tierras, el Instituto Nacional de Colonización primero tenía que distribuir todas las que tenía en su haber, en su cartera, que va a completar en el mes de abril del año que viene con 8.000 hectáreas remanentes que le queda, y además vender tierras de su propiedad, tierras que el Instituto Nacional de Colonización tiene con fines no agrícolas, particularmente en las franjas costeras. El presidente le dijo al presidente de colonización, para distribuir tierras tenés que vender. Y ahí sigue todavía el presidente de colonización, eso está en un acta, no fue desmentido ni por las autoridades del Poder Ejecutivo, tampoco fue llamado al orden el presidente de colonización, así que tenemos que dar eso por bueno. Entonces, si el presidente de la República le asignó una directiva tan clara al presidente de colonización para distribuir más tierras, nosotros ¿por qué tenemos que asumir de que esos hasta 15 millones de dólares anuales van a ser para la compra de tierras del Instituto de Colonización en los años 2022, 2023, 2024, presidente? Tenemos una duda más que fundada de que eso va a ser un saludo a la bandera y de que esos hasta 15 millones de dólares va a ser cero. Y estas 10.000 familias con potencial colonizador, estos 1.200 o 1.300 solicitantes anuales, se van a quedar sin una respuesta del Estado. El gobierno generó un movimiento sin tierra en nuestro país en los que quedan los próximos años porque no va a dar una respuesta a la demanda por tierra que hacen estas familias. Solitos se metieron en ese problema. Y vamos a ver cuál es la respuesta. Porque la respuesta puede ser que los recursos estén y que se den la cantidad de tierras necesarias, lo cual dudamos muchísimo porque ya sabemos cuál es la directiva del presidente de la República, pero también sabemos que puede haber otro tipo de respuestas para desestimular y para abortar la demanda por tierra en nuestro país. Por otro lado, presidente, aquí se nos ha enfrentado la solución para los colonos y para los aspirantes a colonos con las personas, las familias que viven en los asentamientos
a lo largo y ancho de nuestro país. Ese fideicomiso para la integración urbana, presidente, se va a nutrir con el entorno de, por lo que se dijo, hasta 200 millones de dólares, va a ser un fideicomiso que va a poder emitir deuda. El desafío que tiene, según lo que se dijo en el Senado, es ejecutar esos recursos en tiempo y forma, claramente. Un montón de plata, muy poco tiempo, 3 años, para tratar de resolver nada más y nada menos la emergencia habitacional de los uruguayos y uruguayas que viven en los asentamientos. Desde ya le digo, presidente, que vamos a hacer el seguimiento año a año de cuántas casas, cuáles casas y cuáles asentamientos se realojan y se reubican año tras año en lo que queda de este periodo de gobierno, presidente. Porque lo dijo el propio oficialismo en el Senado. El gran desafío va a ser ejecutar esos recursos en tiempo y forma, con una figura financiera y legal que es por demás compleja. A cambio, se desguarnece a colonización de sus recursos. Y cuando termine el fideicomiso de integración urbana, esos recursos volverán a colonización. ¿Cuándo? No se sabe. Pueden ser 10, 12 o 15 años, dijo el senador Gandini en el tratamiento en el Pleno del Senado. 10, 12, 15 años. En algún momento volverán. Entonces, a nosotros nos queda, presidente, la fuerte convicción de que se desviste la necesidad presupuestal y política de continuar la política de colonización con un veremos, con un quizá realojaremos 3, 4, 5 asentamientos y con eso cortaremos cinta en el 2024. Sin resolver el problema de fondo, presidente. Por otro lado, aquí se vino a decir particularmente, presidente, todas las asociaciones y colectivos de colonos, colectivos rurales, de que la política de colonización era una política a mantener, a preservar y a desarrollar, porque era justamente lo que evitaba que se fueran engrosando familias en los cinturones de las grandes ciudades, de la zona metropolitana y de los asentamientos en las capitales departamentales de nuestro país. Ahora, ¿cuál es la certeza, presidente, de que las colonias, de que los solicitantes de tierra van a tener una respuesta tal como se venía dando por parte de este propio directorio de colonización que en 2 años va a haber entregado 20.000 hectáreas de tierra, lo cual es un promedio bastante decoroso y relevante? ¿Cuál es la respuesta para los próximos 3 años de lo que queda de este periodo de gobierno, presidente? No queda claro. Y la respuesta o la supuesta solución arribada no nos asegura que una sola familia pueda acceder a una parcela de tierra, porque la formulación que se colocó en el artículo es hasta tan compleja y, si se me permite el término, tan cabortera, que nadie hoy en nuestro país tiene la certeza de que los fondos para la compra de tierras al Instituto Nacional de Colonización van a estar en tiempo y forma para cubrir esa demanda por parte de las familias aspirantes a colono. Para terminar, presidente, nosotros sostenemos que la emergencia habitacional a nivel de los asentamientos tiene que ser respondida con un conjunto de políticas públicas que no son solamente construir viviendas. Es la política educativa, es la política social, es la política de asistencia directa a las familias con necesidades y con situación de vulnerabilidad. De nada vale hacer un par de casas y decirle a las familias que se arreglen como puedan, porque eso no va a resolver el problema y lo va a agravar con el correr de los años. Nosotros hemos visto, presidente, que el fuerte énfasis colocado por el oficialismo en materia de políticas para infancia es algo que saludamos. Incluso la política destinada a mejorar la situación de vida en los asentamientos es algo que también saludamos, pero no a costa de desguarnecer otras áreas de política pública que también hacen a la realidad compleja, social y cultural de esos colectivos desguarnecidos y vulnerables de nuestra sociedad. No hay forma, presidente, de resolver el tema de los asentamientos si no se resuelve la política de inserción a nivel educativo, de salud, a nivel de los dispositivos laborales,
para las madres y para los padres que tienen hijos pequeños y que viven en esos asentamientos y que tienen su respuesta y su solución de vida en esos lugares, presidente. Ya termino. Nosotros sostenemos que estas respuestas que se ensayaron a lo largo de los últimos meses en la discusión de rendición de cuentas están muy lejos de dar respuesta a estos problemas y que otra vez nos perdimos la oportunidad de dar una respuesta contundente como sistema político en el cual todos estuviéramos unidos para dar una respuesta sustentable y creíble en el tiempo para estos problemas. Gracias, presidente.